y bienvenidos a este nuevo conversatorio de la octava gaveta titulado Salud Mental en Primera Línea. Hoy nos acompaña el licenciado en Enfermería Hugo Rafael Saavedra Unguiano. Y bueno, pues para iniciar este conversatorio, para darle puerta, nos podría más o menos orientar como de qué se dedica o claro. tipo, cómo funciona. Sí, desde luego. Bien, bueno, yo tengo cerca de 9 años trabajando en la clínica psiquiátrica de San Luis Potosí. Dentro del Bajío es de las pocas clínicas que se encuentran, por lo tanto, pacientes de Guanajuato, León, incluso de Tamaulipas son canalizados con nosotros. Desafortunadamente, la salud mental actualmente no tiene el auge que nos gustaría y, por lo tanto, las personas que padecen este tipo de enfermedades muchas veces no son atendidas como tal. Mi labor dentro de la clínica, la enfermería psiquiátrica, es muy distinta a la enfermería que se ejerce en un hospital general. ¿Sí? El hospital general es donde atendemos enfermedades cualquiera y por lo general no se atienden como deberían las enfermedades psiquiátricas, por lo tanto los canalizan en específico con nosotros. Dentro de la clínica nosotros les brindamos atención de primera mano, de consulta de urgencia, consulta externa, y dependiendo del tipo de padecimiento, pues nosotros los atendemos. Básicamente las actividades que nosotros realizamos son de acompañamiento, de cuidado, de atención, más que nada porque su padecimiento no va enfocado a una cuestión física, ¿sí? Ellos no tienen alteraciones físicas, algunos sí que van encaminados o acompañados de la enfermedad mental. La enfermedad mental tiene otro tipo de repercusiones, no únicamente físicas, sino que en el día a día para ellos es mantener un ritmo muy complejo, porque muchas veces no depende de ellos su funcionalidad, ¿sí? El ser funcionales en una sociedad que todavía tiene un sesgo por ahí en cuanto al estigma del paciente psiquiátrico, es pues muy negativo. Yo creo, bueno, ustedes son muy pequeños, pero escuchar al paciente psiquiátrico, por lo general, coloquialmente hablando, podríamos denominarlo como el loquito, ¿no? El loquito, qué sé yo, términos muy parecidos. Y desde ahí está muy mal, porque nosotros clasificamos y denominamos a una persona que dentro de sí lo que necesita es apoyo, es comprensión, y cuando existen este tipo de estigmas, pues es difícil regular o mejorar su habilidad mental, ¿no? su conciencia mental, y de aquí en adelante es una tarea muy importante, porque nosotros somos la primera línea para que ellos se sientan como recuperados. No, porque no se pueden recuperar, esto es un padecimiento que los acompaña a lo largo de su vida. Lo que sí es aminorar los síntomas que pueden aparecer dependiendo del diagnóstico que tengan, y en base a esto actuar y acompañarlos en cuanto a diferentes tipos de terapia, no nada más medicamentosas, sino también psicoterapias, acompañamiento familiar, que es importantísimo, y pues esto ya se da muchas veces dentro de la clínica y posterior fuera de la clínica, para que puedan tener un manejo lo más integral posible. Entonces, en resumidas cuentas, mi actividad dentro de la clínica es valorar la mejoría, acompañar en su día a día, valorar que su enfermedad esté reduciendo síntomas. Lo que más requiere el paciente psiquiátrico en ocasiones es la escucha, pero muchas veces no nos damos la oportunidad de escucharlos, y esto para ellos ya es agregar una frustración más a ya su padecimiento, ¿no? Entonces, el paciente psiquiátrico es un paciente muy complejo, ya que requiere de mucha, ¿cómo le podemos llamar? Mucha paciencia, el cansancio ahí para el trabajador, compañeros enfermeros, como médicos o los asistentes que también elaboran ahí, es la paciencia. El paciente psiquiátrico muchas veces vive en otra realidad que no alcanzamos a comprender, y que muchas veces debido a esto pues no actuamos de la forma más correcta. Entonces, la psiquiatría como tal es un área muy bonita, muy amplia y muy compleja.
el ser humano es magnífico, pero a la vez es complejo. Y bueno, primero pues, una pregunta, pues, un poquito fuera del tema, que sería tipo más personal. ¿Por qué le llamó la atención esta carrera, o se podría decir por qué Esta área. esta área Mira, es interesante porque de primera mano no fue algo que yo considerara, más bien las oportunidades que se presentan a lo largo de la vida te ponen en circunstancias que a veces no planeas, y fue de esta forma que se dio. Yo trabajaba anteriormente en el Hospital de Niño y Mujer, donde atendemos pues, enfermedades más generales o básicamente relacionadas con mujeres y niños, y de ahí se me presenta la oportunidad de cambiar de institución y me ofrecen la clínica psiquiátrica. Entonces, es de esta forma que yo termino allá, en la clínica. Por lo tanto, fue más bien la suerte, si lo quieren llamar así, la que me llevó a estar de aquel lado. Pero sí les tengo que decir, cuando yo llego allá, sí era una parte desconocida, porque si tú no estás envuelto en una cuestión psiquiátrica, difícilmente vas a tener el conocimiento pleno para atender una situación de esta índole. Entonces, llego como en blanco, con cuestiones muy básicas de la psiquiatría, y allá es donde comienzo a desarrollar como pues este interés y este aprendizaje por las cuestiones mentales, pero básicamente fue por fortuna o por suerte que estoy allá, no fue porque yo lo eligiera. Si me hubieran preguntado, tal vez no lo hubiera elegido de primera mano. Me gusta más un hospital general, pero dentro ya de la clínica te das cuenta de que las cuestiones mentales pues, son interesantísimas. ¿Y cuál fue como, tiene presente el momento en el que de verdad dijo, esto es lo que quiero, o sea, quiero dedicarme a esto, quiero trabajar en esto? De alguna forma, no sé en qué momento de los 9 años que tengo allá, sí, tengo un compañero que tiene ya muchos años trabajando en la clínica. Él ha escrito 2 libros, si no me equivoco, y están en puerta otros proyectos. Es enfermero, es reconocido a nivel estatal y nacional, y el hecho de tener charlas o pláticas relacionadas con la salud mental me abrió como otro panorama. Entonces, el hecho de ver de que un enfermero pudiera especializarse en psiquiatría y lograr lo que ha logrado, te motiva como para a ti también, tal vez no emular lo que él, pero sí cuando menos empaparte un poco más de lo que es la psiquiatría. Y si ha habido momentos en los que tú has querido hacer otra cosa. Sí, tal vez no estando ahí explícitamente, pero cuando era joven, no creo que no sea joven todavía, yo intenté ser médico, ya había estudiado la carrera, me salgo por ahí a la mitad de ella y trato de ser médico, hago el examen en la Facultad de Medicina aquí, no quedo, 2 ocasiones. Y ahí me doy cuenta que no solamente son las ganas las que te llevan a poder ser, tienes que tener o debes de tener toda una preparación para lograr un objetivo. Yo creí que era suficiente el hecho de ser listo o ser inteligente, digo eso digo yo, pero tal vez no sea así. Y te das cuenta que no es suficiente, hay que tener una preparación, hay que llevar todo un plan, para que cuando se presente esa oportunidad, primero que nada, sea en el momento adecuado. Muchas veces podemos pensar que no hay momentos, pero sí hay momentos en los que debes de hacer las cosas. Entonces, me hubiera gustado mucho ser médico, creo que hubiera sido un buen médico, desafortunadamente pues no se dio. Creo que ese plan tuve que haber empezado a pensar más joven, de su edad tal vez, más joven. Hay casos donde los papás preparan a sus hijos, no sé si algunos de sus papás sean médico, desde muy pequeños. O sea, estamos hablando de la primaria, y ellos ya saben que están enfocados en el hecho de preparar a sus hijos para ser médicos. En mi caso no fue así, entonces me hubiera gustado mucho. Creo que hubiera hecho un buen trabajo, pero pues tal vez en otro momento, en otra vida, qué sé yo. Y
En ese caso, como no quedó en la facultad de medicina en la que quería estar, ¿a dónde fue? ¿Qué carrera estudió? O sea, terminé por estudiar enfermería, terminé la licenciatura, estudié en la Universidad Autónoma, no terminé ahí, terminé en otra universidad particular, porque me daba la oportunidad de trabajar y estudiar. Entonces, esto es algo que la facultad de enfermería no te brinda, ¿no? Que está bien, porque pues, es una, yo creo que la mejor institución, pero hay otras que te proporcionan más herramientas para trabajar y a la vez terminar los estudios. Entonces, terminé en otra universidad particular y fue de esta forma que se dio. Bueno, ahora sí, bueno, ya más que tenemos el contexto, ¿no?, de cómo inició todo. Claro. Pues yo, bueno, personalmente voy a empezar a preguntar sobre este tema. Y esta pregunta, bueno, ya es un poco muy intensa para iniciar, pero pues sí me interesa mucho. Y es, ¿cuál es el paciente así más, como, pues así agresivo, o, sí, por así decirlo, agresivo que le ha llegado? Agresivo. Agresivo o intenso. Sí, no, hay muchos casos. Fíjate, precisamente hace poco, alrededor de un mes, tal vez un poco más, una chica de cerca de 30 años, que uno pensaría, una chica tal vez no llega a ponerse tan agresiva, pero el padecimiento mental de alguna forma, que debe tener una explicación por ahí lógica, potencializa su fuerza, ¿no? Potencializan su fuerza. Entonces, era una chica de complexión delgada, cerca de unos 53 creo que medía, y tenía un padecimiento, un diagnóstico que era un trastorno de la personalidad. Entonces, es un diagnóstico común en ciertas condiciones. Y ella me hizo sudar. Hay tres tipos de contenciones, que es la contención verbal, cuando tú hablas con el paciente para tratar de aminorar los síntomas que está presentando, la contención física, que es cuando se le sujeta al paciente por medio de correas, con indicación médica. Todo siempre debe tener indicación médica, porque si no está en esta parte de los derechos humanos y qué sé yo. Y la última es la contención medicamentosa, ¿no? Cuando ya se aplica un medicamento para que los síntomas del paciente se reduzcan. Entonces, en este caso, apenas íbamos a aplicar la tercera contención medicamentosa, porque la primera ya no había funcionado, ella no se quería quedar internada, entonces, por lo general, la primera reacción es la agresividad. Llega un momento en el que yo me quedo solo con ella, la estoy conteniendo, pero no es suficiente. Una persona difícilmente puede contener a un paciente mental, y me comenzó a morder, a rasguñar, se terminé con los brazos sangrados, me escupió, al final ya cuando ya el resto de mis compañeros terminó por darme una patada en el pecho. Tal vez no fue tan enérgica porque no me causó nada, pero en el momento sí fue una situación que difícilmente pude controlar, porque se tiene que utilizar fuerza. Obviamente debes de valorar no lastimar a la persona, porque muchas veces la fuerza que ellos mismos aplican puede ser en contra de ellos mismos, y es el riesgo de que se puedan autolesionar. Por eso también se sugiere que se contenga de forma, o se sujete, perdón, con estas correas que les explico, para evitar el riesgo hacia los otros y hacia ellos mismos. Y me acuerdo mucho de ella porque fue reciente, y fue una experiencia que no pensé tener, porque debido a la complexión, al tipo de diagnóstico, pero al final de cuentas se dio. Y lo malo de ahí es que, o lo bueno, que tienes que estar preparado para situaciones que no ves venir, porque todo puede cambiar en un momento a otro. Entonces fue lo que sucedió aquí, y eso es de lo que me acuerdo más próximo, ¿no? Más próximo. Ha habido compañeros que les ha tenido que lidiar con situaciones en las cuales los pacientes, como llegan de afuera, llegan con algún tipo pues no, ¿cómo le puedo llamar? De herramientas, ¿no? Porque han llegado con desarmadores, con martillos, con cuchillos. Entonces todo esto nos pone en riesgo. Afortunadamente a mí jamás me ha tocado una situación así, pero sí hay historias donde ha sucedido de esta forma. Y pues han hecho muchas películas de hospitales psiquiátricos.
que es verdad que son así como cajas blancas y así como todo súper tenebroso, o es un lugar normal que el estereotipo humano hizo cambiar. Hace ratito les decía que cuando yo llego a la clínica llego prácticamente pues en cero, ¿no? De lo que sucedía ahí, del tipo de paciente, de las condiciones. Entonces nos creamos estas ideas, es normal tener una idea de algo que desconocemos y que nos guiamos por ejemplos de películas, porque es lo más inmediato, ¿no? Entonces esta parte de los cuartos acolchonados, de las camisas de fuerza, yo también pensé así. Pero no. En algunas circunstancias podría haber similitudes, pero no llegan a ser como de este tipo, ¿sí? Si bien les platicaba ahorita de las contenciones físicas, que es cuando utilizamos algún tipo de herramienta para poder controlar al paciente, pero más allá de esto no existe, cuando menos aquí, los cuartos colchonados, camisas de fuerza o algo relacionado, o hasta en algún momento me dijo un paciente, oye, no es cierto, un conocido, que si utilizábamos dardos tranquilizantes, y no es para tanto, ¿verdad? O sea, ya eso es como una exageración. Si bien hay medicamento potente que puede reducir los síntomas, dardos tranquilizantes no utilizamos, así que no es tan parecido. Y ya que tocamos el tema, ¿cuál diría usted que ya tiene como, ya haberlo visto, pues, y vivir con todas esas experiencias, cuál diría usted que son como algunos de los mitos de esta área? Mitos: que el paciente psiquiátrico es agresivo, no todos son agresivos. Que el paciente psiquiátrico es loco, no todos están locos. Digo, tampoco quiere decir que son locos, ¿verdad? Pero es un término coloquial con el cual la gente suele denominarlos, tristemente. Otro que más, un mito: que no pueden reintegrarse a su vida. Tal vez al 100% no, pero sí pueden, a la vez de ir con un acompañamiento, de un tratamiento terapéutico y psicológico, llegar a una estabilidad y de esta forma poder realizar su labor lo mejor posible. Muchas veces se cree que el paciente psiquiátrico está prohibido que pueda tener un trabajo o una familia, que esto ya involucra otro tipo de circunstancias, porque las enfermedades mentales por lo general son relacionadas con genética, ¿verdad? Existen otros factores que también pueden influir, factores de riesgo para desarrollar enfermedades psiquiátricas. Entonces yo creo que sería algún otro mito, pues esta parte de las condiciones en las cuales pueden vivir, ¿no? Acá me ha tocado saber de clínicas psiquiátricas donde los hacen pasar por verdaderas penumbras, pero acá con nosotros no, tratamos de darle la mejor calidad de vida. Ahí comen 3 veces al día, se les da su tratamiento, tienen toda la mano para que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Entonces creo que en este aspecto la clínica funge de una forma bastante completa para la atención del paciente psiquiátrico. Entonces creo yo que mitos puede haber muchos, estigmas puede haber muchos, pero es importante darle a la gente una información a la mano, clara, concisa, para poder cambiar este tipo de ideas y que el paciente psiquiátrico mental pueda llevar su vida lo más normal posible. Ok, y bueno, pues, son 2 preguntas, supongo que al mismo tiempo, pero primero, como pues, nunca lo han amenazado, así de que el paciente le haya dicho, si logra escapar, va a hacer tal y tal y tal, y también cuál ha sido así, cuál ha sido así la amenaza más como brutal que le han dicho. Mira, recién entré ahí, yo creo que al mes, estoy hablando de hace 9 años, había un paciente en el área de urgencias, se le denomina como UPIC, Unidad para Intervención en Crisis. Ahí llega el paciente de forma primaria para ya sea una valoración o un internamiento dentro del área de urgencias para mitigar o tratar de subsanar un poquito los síntomas que tiene que está experimentando en ese momento.
Entonces me acuerdo de este chico porque sí era muy amenazante, desde que tú lo veías físicamente, pues, estaba pelón, era alto, estaba fornido, tatuado, y lo veías y decías, híjole, tenemos que meter al área de urgencias de este paciente para saber. Bueno, se logró después de toda una odisea, y ya dentro, cuando lo habíamos sujetado, me acuerdo mucho que me dijo, en ese momento me causó no pánico, pero sí sorpresa porque yo no estaba acostumbrado a eso. Me dijo, te voy a cortar la cabeza cuando salga de aquí. Y yo así, ¿qué? Porque era mi primer acercamiento a una situación de esas, entonces sí es algo traumático, como lo dijiste, ¿no? Yo dije, en realidad me vendrá a buscar después cuando salga de aquí. Y ya el resto de mis compañeros que ya tenían más experiencia, más tiempo trabajando, y me decían, no, hombre, no le creas, o sea, muchas veces te dicen esto y no viene. Ahora si viene, pues ya no te lo aparezcas, no me digas eso, por favor. Un tiempo sí estuve, no temeroso, pero sí desconfiado de que pudiera darse, ¿verdad? Tal vez no me iba a cortar la cabeza, pero de que fuera con una intención de lastimar, sí lo pensé. Pero escucharlo, imagínate, escucharlo, no, sí me además en una situación así. Claro. Yo me quedaría muchísimo. yo sí, no. Y después si yo no salgo de mi casa. Ya ves. No, es que me lo imaginé así una escena de terror así donde así el hombre dice, te voy a cortar la cabeza. Sí. Pero, o sea, ¿cómo lo dijo? O sea, ¿lo dijo amenazante o muy tranquilo? No lo hizo amenazante. Si hubiera sido tranquilo, hasta hubiera bromeado con él, pero no, fue amenazante. Yo creo que me daría más bien tranquilo, o sea, te voy a cortar la cabeza. Como más psicópata, ¿no? Sí, a mí me daría no, más. ustedes te voy a cortar la cabeza. Sí, tiene razón. Pero bueno, igual fue traumático. Y ya que hablamos justo de eso, sus traumas en esa área, ¿cuál creería usted, así en una situación de esas que ha vivido, la que más le ha choqueado de todas? Fíjate que no que me choqué, pero sí que me dan tristeza cuando son menores de edad, cuando son pequeños. O sea, creo que el más pequeño que me ha tocado ver ahí es 9 años, 7, 9 años. Y lo más triste es que era por uso de sustancias. O sea, imagínate un niño de 7, 9 años estar internado porque ya tenga conflictos mentales por el uso de sustancias. Es más que nada triste porque pudo haber sido prevenible. Obviamente desconocemos el contexto del niño, pero el simple hecho de que tenga que pasar por un acercamiento a una institución psiquiátrica tan pequeño nos habla de que algo está muy mal. Eso es lo que más me ha impactado. ¿Y sabe qué fue el niño? No, es difícil. Se les da seguimiento cuando son pacientes que vuelven a la clínica, consulta constante, que deberían, porque se supone que están sometidos a consultas mensuales para ver su manejo y si llevan un buen mantenimiento, pero en este caso se da en consulta externa. Nosotros casi no tenemos interacción con consulta externa, y los vemos únicamente si son candidatos para internamiento. En este caso el niño, ya no espero que le haya ido bien. Y por ejemplo, ¿a usted le ha pasado una situación de que había un paciente que solo necesitaba relajarse y hablar con alguien? Sí, y que termine en cierta situación? No, que solo se vayan así. Sí, puede suceder. De ahí realmente depende ya del criterio médico. Ellos van a la consulta, los valoran los residentes en psiquiatría, y si ellos determinan que no hay criterios de internamiento, el paciente únicamente va, prácticamente platica con ellos. Si no son candidatos a quedarse, muchas veces pues se van. Obviamente les dan una cita para consulta, tienen que regresar para ver cómo van, y dependiendo de esto pues se van o no. Muchas veces les dan algún medicamento para minorar el síntoma que están presentando en ese momento, y si no es necesario pues a su casa, nada más con su receta, que siga el tratamiento y es todo. Ya, bueno, espero que le haya gustado este conversatorio. Muchas gracias por venir. No, ustedes, muchas gracias también por compartir todas sus experiencias con nosotros. Muy bien. Después, si quieren, hacemos uno de situaciones tenebrosas en la clínica, porque hay muchas también, hay muchas dentro de la clínica, sería interesante. Sí, queríamos darle algo de parte.
con nuestro todo corazoncito. Ok. De parte de la escuela de la Octava Gaveta. Ok, muchas gracias, muy amables. Ujú, Gracias. conocimiento, sí. Gracias. Pues por venir. Y bueno, como moraleja, para las personas que pues, están viendo esto, si ven una persona que pues, sufra estos síntomas, no la haga de lado, no la aparte, pues, sino que pues, trate de apoyarlos, porque hay mucha gente que pues, de verdad los juzga, se ríen de él, se burlan de él, lo hacen menos, y pues en cierta parte, pues ok, es una persona que pues, se ve que no está bien, que pues ok, puede que te cause cierta intriga, pero pues hasta ahí, o sea, no le hagan burla. Por favor, apoyen, ayúdenos a apoyar. Si ven a una persona que le está haciendo mal a una persona que tiene uno de estos problemas, por favor, díganle que pare. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por venir. No, hombre, ustedes por la invitación. También, cabe recalcar que, como ya mencionó aquí el licenciado, y mi compañero, también mucha parte muy importante de eso es como buscar ayudarlos, pues, lo más posible. Ya sea con cosas pequeñas o con cosas grandes, pues ayudarlos. Ya también con la concientización. Sí, sí, gracias.